¿Qué tal, chicos, chicas? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a ver un poquito el análisis de la ejecución de la bandeja desde el lado de iguales, ¿vale? Mirad, aquí lo que sobre todo quiero que veáis, como hemos hablado muchas veces, es que el jugador de derecha, para poder jugar en diagonal, tiene que ayudarse de poder caerse un poquito, porque no siempre es fácil irse hacia atrás y luego poder cargar el peso de nuevo hacia adelante. Fijaros cómo mi pierna izquierda se abre. Y fijaros dónde es el punto de impacto. Es verdad que ahí está un poquito forzado porque la busco muy abajo. Pero si la buscáis ahí abajo va a ser mucho más sencillo que luego la bola que jugáis bote poco. Porque al final se convierte casi en una volea de derecha. ¿Que va a haber muchas bolas que las vais a pegar más arriba? Sí. A mitad de vídeo o a final de vídeo veréis unas ejecuciones de la bandeja desde arriba. Mirad cómo es el impacto, cómo entra la pala, cómo se han abierto los pies, pego a la altura de la cara y fijaros lo que ocurre ahora. Que la pala se pone un poquito más plana para poder empujar hacia adelante. Y con la manera que he entrado a la bola, primero en el impacto y luego en el acompañamiento, consigo que la pelota lleve la carga de efecto suficiente como para que no rebote. Ahora vamos a ver una serie de bandejas donde la cojo un poquito más por la derecha porque está la pelota por encima de mi cabeza. Fijaros cómo me meto debajo de la bola, entro por el lateral y entonces me ayuda a dirigir hacia el final de la reja o principio de la lateral de mi diagonal. Lo vamos a ver otra vez, aquí además voy a parar la imagen. Ahí. ¿Veis? La pelota se queda muy por encima de mi cabeza, vuelvo a abrir los pies, que me favorece girar los hombros, el impacto se produce encima de mi cabeza con la pala ligeramente por la derecha de la bola y con todo lo que viene después me ayuda a dirigir la pelota en la dirección en la que quiero, ¿vale? Así que ya veis que hay dos tipos de bandeja, la que puedo llegar muy bien y pegar delante y baja como si fuera una volea y la que pego por encima de mi cabeza. En cualquier caso me ayuda mucho al ser jugador de derecha poder quitar mi pie izquierdo y dejarlo caer hacia atrás, de tal manera que me facilita la dirección que quiero darle a la pelota. Así que nada, espero que os ayude mucho este vídeo y que podáis llevarlo a la práctica. Y ya sabéis, como siempre, suscribiros al canal y darme vuestro like. Chao.